Okay, let's continue. La revisión del workbook, tenemos aquí la respuesta. Como se refiere a vocabulario, simplemente ustedes chequean el vocabulario que tenía en relación con las oraciones y la respuesta del texto de comprensión de lectura. Ahí está la respuesta. ¿Okay? Esto lo revisan en caso de cualquier error o alguna discrepancia, ustedes me informan donde corresponde. Okay, let's start with the unit number 1 from the book, Getting to Know You. This is the first unit of this book. If I ask you, for example, who are you? Typical question when you meet someone, okay? Now, I want you to think about yourself and I want you to answer this question. For example, number 1, where were you born? How old are you? Where are you from? Are you married? Why are you studying English? When do you start studying English? How often do you have English classes? I want you to write all these questions and write them in your copybooks. To understand the word order of the simple present, simple past, simple future, I'm going to show you a chart about grammar. Tenemos nuevamente el enfoque gramatical que lo vamos a explicar en español. Para poder entender el presente, pasado, futuro o el orden de las palabras, nosotros tenemos aquí un cuadro, ¿cierto? Que está con colores, donde muestran el orden de cómo hacer preguntas simples. Tenemos la question word, aquí tenemos question words, todas esas son palabras, how old, what, where, what time, how often, what. Inmediatamente tenemos un auxiliar, que acá arriba en esta parte, tenemos el verbo to be. Acuérdense que el to be es un verbo auxiliar. ¿Qué significa que sea auxiliar? Significa que podemos hacer preguntas con ese verbo. Aquí, como se dan cuenta, está en presente simple, pero también el auxiliar puede ser en pasado. Luego tenemos el auxiliar que usamos nosotros para tiempo presente simple, que es el do o el does. ¿Se acuerdan que lo han visto el año anterior, el do y el does? Que usamos el does para tercera persona singular, she, he o it, y do para los demás pronombres, como por ejemplo I, you, we, they. Después viene el sujeto de la oración y después viene el complemento, porque puede ser un adjetivo, un sustantivo, etc. Aquí hay varias formas de hacer preguntas. Ustedes, por ejemplo, tienen how old. ¿Cómo complementaríamos esa pregunta? Podría ser how old are you, ¿cierto? Una pregunta con what podría ser what are you. ¿Qué haces tú o qué eres tú? I'm a teacher, ¿cierto? O también podríamos decir, where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Entonces esa pregunta, cuando las preguntas empiezan con WH, con how much, siempre es una pregunta que indica que usted tiene que dar información. Aquí tenemos preguntas en presente simple que tienen que se respondía, por ejemplo, where do you work? Where do you work? Yo tomo el where, el auxiliar do, el sujeto you, y aquí le pongo work. Si a mí me preguntan, Miss Eva María, where do you work? Yo digo, I work in San Fernando College. What time? ¿Se acuerdan que lo que era what time? ¿A qué hora? What time? ¿Cómo podemos hacer esa pregunta? A ver, pues, what time does he get up? ¿A qué hora se levanta él? He gets up at 7 o'clock. ¿Por qué digo gets up? Porque cuando la pregunta va con does y la respuesta es afirmativa, el verbo cambia. Aquí muchos verbos también solamente se le agrega una S. Otros verbos se le agrega la ES y así hay otros cambios que después lo vamos a ver o ya lo han visto quizás. How often? ¿Con qué frecuencia? How often do you work? O how often do you go out? ¿Con qué frecuencia sales? I go out every day. What do you do? O ¿qué otra pregunta podemos hacer? Ustedes en el fondo pueden hacer varias preguntas que la respuesta obviamente son personales. ¿Ya? Luego tenemos acá to practice this item, I'm going to ask you to do this activity about this man. It says, asking question, practice.
Read the interview with Serkan, a Turkish student in the US. Now you have to complete the questions with the question words from the box. You have to read this dialogue, this conversation, and I want you to complete with these words with what, where, who, why, with, how often, how much, and how many. You have to do this activity, okay, in your copybook. After, you have the second item is about grammar. In these sentences, you have one word missing. You must write it. For example, it says, what you like doing in your free time. It's wrong because you should say, what do you like doing in your free time? Okay? I want you to write the correct sentences in your copybook and then you have to answer. Don't forget to answer all the questions here. You must answer number 1, number 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay? Just to practice. Let's continue with item number 3. Match the questions, words, and answers here. You have to write one question with each question word and answer them with the information given. Match the question here. What? The question could be, what do you like eating? Or what do you eat every day? I eat a sandwich. ¿Ok? Tiene que completar la preguntita y la respuesta tiene que ser de esta columna. ¿Ok? Usted tiene que sacar la respuesta de acá. Let's see to item number 4. I'm going to show you here a summary about the use of the past simple, present simple, and future simple. Just to remember. And whenever you talk about simple present, simple past, or simple future, don't forget to think about these words. For example, you have simple past. You must use yesterday, last week, ago. For example, you can say last week, last Monday, last year, 2 years ago, 4 years ago. Cualquier número, ustedes le agregan después de go, inmediatamente saben que es tiempo pasado. Cuando hablamos de presente simple, por lo general tenemos, ¿cierto?, esta palabrita. Today, usually, every day, always, sometimes. Ustedes ven esa palabrita, inmediatamente pueden asociar que se está hablando de un tiempo presente simple. Pero no olviden que en inglés, por lo general, siempre hay excepciones. Y cuando tengan una duda, ustedes se contactan, ¿cierto?, con su profesor de inglés. Después tienen future, tomorrow or next week. Pero también puede ser next Friday, next June, next year. Okay? So I want you to read this one. I played tennis a week ago. Ahí tienen dos ideas que ustedes pueden reconocer, dos palabras importantes que ustedes pueden asociar con el tiempo pasado. Primero estaría el verbo to be en pasado, ¿cierto? ¿Cómo sé que es en pasado? Porque está la terminación ed y la palabra go. I went to school yesterday. ¿Qué palabra me dan indicio a mí que es pasado? Ustedes pueden decir, pero Miss, yo no sé cómo reconocer. ¿Cómo reconozco una oración? Por el verbo, niños. Por eso en la guía anterior se les dio una lista de verbos irregulares que tenían que buscar su significado. Si yo no sé verbo, no entiendo los verbos, yo no voy a poder entender la oración. Es súper importante. I went to school yesterday. Después tenemos I didn't play tennis a week ago. I didn't play. Ustedes me dirán, Miss, pero el play está en presente. Pero recuerden, en tiempo pasado, el auxiliar did, o la negación que es didn't, si va a la oración, inmediatamente sabemos que hablamos de un pasado simple. Y cuando tenemos el did o el didn't en la oración, no tocamos el verbo. El verbo se considera simplemente en infinitivo, o sea, base form, como un presente, pero sin ninguna terminación. No se toca el verbo. Después tenemos la forma interrogativa. ¿Do you play tennis a week ago? Se dan cuenta, está el did, pero el verbo no se toca. ¿Did they go to school yesterday? El mismo tema. Después tenemos el tiempo presente simple. I play tennis every day. ¿Cómo saben ustedes que esa oración está en presente simple? Entonces, play está en presente y además está every day. Después tenemos he gets up at 7 o'clock. Cuando estamos en presente simple solamente y hablamos de la tercera persona singular, que es she, he o it, nosotros
el verbo le hacemos un cambio al verbo. Podemos poner una S, pero si hablamos de go, pasa goes. Si hablamos de do, pasa does. Ustedes saben esas terminaciones, ¿cierto? Y tenemos la negación don't. Don't o doesn't. Después tenemos will, que es el futuro, un futuro. Después vamos a ver otro tipo de futuro, pero este es futuro simple. Will. I will play tennis tomorrow. I will go to school next week. Tenemos tomorrow, tenemos next week, que son palabritas, ¿cierto?, que le dan inmediatamente la idea de futuro. I won't play tennis tomorrow. No jugaré tenis mañana. Cuando está el auxiliar will o won't o will not, no tocamos el verbo. Es decir, cada vez que nosotros tenemos un auxiliar en la oración, ya sea do, does, will not, does not, ya sea en forma negativa o afirmativa, el verbo no se toca. ¿Ok? Do you understand? Any question? Si tienen alguna pregunta con respecto a la gramática, me escriben. Después tenemos, para terminar la guía, tenemos un mensaje valórico. Yo creo que siempre nosotros debemos pensar en lo positivo de todo lo que nos rodea. You have to read the message, write it in the copybook, and translate into Spanish. The most important trip you may take in life is meeting people halfway. ¿Ok? Nos vemos en la próxima clase. Cualquier duda que tengan, por favor, just write to your teacher and see you soon. Bye bye. Take care. Okay? See you.